Literatura contemporánea. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, rompe con la manera de escritura en los movimientos literarios anteriores. La literatura contemporánea surge en el siglo XX y sigue vigente hasta nuestros días. Tiene como características que aborda temas como las revueltas sociales, la filosofía, la ciencia ficción, el psicoanálisis, problemas psicológicos, sexuales, familiares, etc. Básicamente, los temas que va a abordar la literatura contemporánea son acontecimientos o son temáticas que para la fecha sean de gran importancia, que se hable, del cual se exponga o que tenga un gran apogeo en ese momento. Por ejemplo, como mencionamos que la literatura contemporánea está del siglo XX hasta nuestros días, en esta época uno de los temas que más da de qué hablar y que está en su máximo apogeo sería el feminismo o las marchas que se hacen de este movimiento. Y justo si reflejáramos eso en una novela, pues plantearíamos cómo se está llevando a cabo ese tema. Básicamente, esos temas son los que aborda la literatura contemporánea, pero pues de acuerdo a su época y el esplendor que tenga esa temática en ese tiempo. También encontramos que dentro de la literatura contemporánea, lo más importante o el texto que más se redacta es la novela. Esta novela básicamente hace un reflejo de la vida y en muchas ocasiones combina los elementos de la realidad con lo fantasioso o con lo maravilloso. En este caso, se ve reflejado un mundo real y esas temáticas tan importantes o tan habladas de la época, pero con elementos de fantasía, justo para contrarrestar un poco el impacto que tiene o la crueldad que tienen estas temáticas. Otras de las características que vamos a encontrar es que la literatura contemporánea rompe con la linealidad, con el relato anecdótico y tiende hacia los planos temporales, particularmente hacia el flashback. En este caso, esto se refiere a que en una historia o en una novela que se cree en la época contemporánea, no vamos a tener un relato como al que estamos acostumbrados de inicio a fin. En este caso podemos encontrar que a mitad de la historia el personaje recuerde algún momento de la infancia o de la adolescencia y en lugar de continuar con el relato normal, regresamos a ese momento, a ese recuerdo. Una vez que termine el recuerdo, volvemos al punto original donde estaba la historia. Eso se refiere a romper la linealidad o hacia el flashback que podemos encontrar en la historia. O también en algunos casos podemos encontrar novelas que en lugar de comenzar, valga la redundancia, con el inicio, comienza con el final. Algo así como las películas. Seguramente han visto películas que comienzan con la última escena y posteriormente de esa última escena se va relatando la historia y al final volvemos a esa primera escena, es decir, a la que era la última. Algo así vamos a encontrar también con las novelas en el caso de la literatura contemporánea. Vamos a encontrar un lenguaje común y corriente. Básicamente se va a utilizar el lenguaje que la sociedad emplee en ese momento. Generalmente es un lenguaje coloquial. También se va a mostrar fotográficamente las descripciones de sus personajes, ya que en el caso de la literatura contemporánea lo más predominante es la novela, entonces es muy importante describir exhaustivamente a los personajes para conocer sus características físicas y particularmente psicológicas. Se crean contextos imaginarios, pero que en algún momento pueden ser realidad. Esto lo vemos particularmente reflejado con un movimiento que surge a la par de la literatura contemporánea, que se llama realismo mágico, que lo analizaremos en videos posteriores. Dentro de las obras representativas encontramos Pedro Páramo, texto escrito por Juan Rulfo, La Feria de Juan José Arriola y Rayuela de Julio Cortázar.
Y dentro de los autores representativos tenemos principalmente en México a José Agustín, a Elena Poniatowska. Bueno, cabe aclarar que Elena Poniatowska tiene tanto la nacionalidad mexicana como francesa, pero nosotros la vamos a incorporar a los representantes de la literatura contemporánea mexicana. Otro también mexicano es Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Juan José Arriola. En Argentina tenemos como representante a Julio Cortázar.